vamos en primera instancia definir qué son qué es la depreciación de los activos fijos. Denme un segundito, vamos a compartir pantalla. Bien, la depreciación y también agotamiento, que como les vuelvo a repetir, el agotamiento va más, si quieren, a lo que son los activos fijos semovientes, reservas petroleras, reservas mineras, reservas forestales y todo aquello que es, por ejemplo, cultivos agrícolas también, ¿no? Desde el punto de vista, pero de cierto tiempo de producción, como el caso, por ejemplo, de árboles frutales y árboles madereros propiamente dichos. Entonces empezamos a definir qué es la depreciación, ¿no? Hay varios conceptos de depreciación. Dentro de ello podemos definir que eh, la depreciación es una reducción del valor, ¿no?, de aquellos activos fijos tangibles como edificios, etcétera, que están catalogados también como propiedad, planta y equipo, ¿no? Esta depreciación de alguna manera se debe asumir contablemente, financieramente, por el uso de estos activos, ¿no? En algún caso por el tiempo, ¿no? Y también por la obsolescencia. Enseguida vamos a ver esto, ¿no? Esta depreciación también, de alguna manera, nos ayuda a entender, ¿no?, que las inversiones que se ha hecho una empresa en lo que es el activo fijo, ¿no? De alguna manera, estas inversiones tienen que ser reconocidas, ¿no?, en su deterioro, en su decremento de inversión, que viene generalmente por medio del desgaste de estos activos, ¿no? La depreciación contablemente entonces es la disminución del valor de la propiedad, ¿no?, denominada activo fijo, ¿no? De alguna manera esto, como hemos dicho, también es producida por el paso del tiempo, ¿no? El desgaste, el uso, en algún caso el desuso, ¿no?, la insuficiencia técnica, la obsolescencia u otros factores de carácter operativo, tecnológico, tributario e inclusive cultural, ¿no? ¿Por qué decimos cultural? Porque si ustedes van a buscar un auto, por ejemplo, a medio uso, eh, pesa mucho el número de placa, inclusive si ustedes han podido ver un auto con placa 1000, por ejemplo, es mucho más barato que un auto con placa 5000, por ejemplo, ¿no? El color, inclusive el aspecto de la caja mecánica, automática, etcétera, tiene una cierta implicancia en el valor de mercado. Entonces, estas deficiencias, estos decrementos de valor en el mercado, tienen que reconocerse a través de este concepto que se llama depreciación, que, ojo, no es solamente el cálculo matemático, sino también tiene que ver con aspectos técnicos, ¿no? Técnicos desde el punto de vista del equipo, por ejemplo, y también operativos desde el punto de vista de que a ti te puede servir un vehículo, pero por ejemplo a la empresa ya no le puede servir el vehículo, ¿no? Eso no quiere decir que el vehículo no funcione, ¿no es cierto? De alguna manera no cumple las características, por ejemplo, que necesita la empresa para seguir usando ese activo, por lo tanto ya no tiene un carácter operativo para la empresa y dentro de ello entonces también se tendrá que reconocer ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces la depreciación de alguna manera tiene que ver con el desgaste, ¿no? El desgaste de los activos por el transcurso, ¿no?, del tiempo, del uso del activo, debe reconocerse, dice, este uso o desgaste del activo, conocido principalmente como depreciación. Entonces, la depreciación es un término que está muy asociado al desgaste, ¿no?, al desgaste. Independientemente de que ese activo esté guardado, ¿no?, de alguna manera hay un cierto desgaste. Entonces, el concepto de depreciación está bien orientado a lo que es el desgaste del activo, por uso principalmente, ¿no? El desgaste por uso. Dentro de este gran concepto de la depreciación también está el agotamiento, ¿no? El agotamiento tiene que ver con principalmente aquellos activos fijos productivos, pero que de alguna manera son considerados, por ejemplo, propiedades
transitorias en algún caso, ¿no? Como por ejemplo las reservas petroleras, que si bien no es tu propiedad el pozo petrolero en sí, el derecho de explotación de ese pozo petrolero es un activo fijo intangible, ¿no? Ese derecho que tienes vos de explorar o explotar la reserva petrolera, ¿no? Ese derecho te da un tiempo de consumo, diríamos así, o producción de los recursos que tiene ese pozo petrolero, que puede ser gas o petróleo, ¿no? Entonces, dentro de ello se entiende que ese recurso natural, ¿no? No renovable, si quieres, es finito. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento se va a acabar, se va a vaciar, ¿no? Haciendo la comparación con una botella de agua. Vos vas tomando de sorbo en sorbo el agua, y llega un momento en que ya no existe agua en la botella. Lo mismo pasa con este tipo de activos intangibles como las reservas forestales, las reservas mineras, las reservas petroleras, etcétera, que de alguna manera, según vayamos consumiendo, según vayamos produciendo, según vayamos sacando este producto, se va a ir agotando. Es decir, si vos vas tomando de sorbo en sorbo el agua de tu botella, poco a poco esa botella se va a agotar, ¿no? No es que se esté desgastando el activo, sino ese activo se está agotando. Si bien es una similitud a lo que estamos hablando de la depresión, que es el desgaste, técnicamente ese desgaste, valga el término, se llama agotamiento, ¿no? Es decir, que se va a ir acabando poco a poco. Lo mismo pasa, por ejemplo, con animales o los activos fijos semovientes, ¿no? Una vaca, por ejemplo, recién a los 3 años empieza a dar leche. Y generalmente aquí en el altiplano, esa vaca da leche entre 3 a 5 años, ¿no? Si quieren, ¿no? Su tiempo de producir buena leche, diremos así, es un lapso de 3 a 5 años, ¿no? Es decir, más o menos a sus 8 años, la vaca ya no produce por lo menos el nivel de leche que se deseaba. Entonces, el nivel de agotamiento será en este caso desde que la vaca empiece a dar leche a sus 3 años hasta que la vaca cumpla ese ciclo, ¿no? De vida, que es los 5 años para dar leche. No quiere decir que la vaca se va a morir, etcétera, pero de alguna manera esa vaca ya no produce la leche que debería producir, por ejemplo, para cubrir costos. Entonces, en ese momento, nosotros tenemos que asumir que la vaca va a tener 5 años de agotamiento, y ahí también se aplican las fórmulas, la, la parte matemática, si quieren, del cálculo de este tipo, si quieren, de depreciación, pero que tiene esta particularidad técnica, ¿no? Denominada agotamiento, que se aplica principalmente a reservas de recursos naturales renovables y no renovables, ¿no? Y principalmente activos semovientes, ¿no? Este desgaste también tiene que ver con el deterioro, ¿no? Entiéndase por el deterioro ¿cómo te digo? Aquella falta, ¿no? Aquella condición que de alguna manera el activo fijo atraviesa por algún factor más allá del sistema productivo, ¿no? Vemos aquí en la imagen, por ejemplo, una casa, ¿no? Vamos a poner que ahí está la oficina, ¿no? Entonces, el desgaste va a ser básicamente por el uso de esta casa, ¿no? De esta casa. Pero el medio ambiente, la lluvia, etcétera, etcétera, hace que la casa se vaya deteriorando en cuanto al uso de materiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el medio ambiente ha producido un deterioro en el bien, ¿no es cierto? Si bien es también una forma de depreciación, una forma de desgaste, etcétera, hay que ver que este deterioro no es parte de la actividad operativa, sino del medio ambiente, ¿no? De alguna manera, si el vehículo, por ejemplo, se ha expuesto todo el día al sol, ¿no? Todos los días al sol, de alguna manera tiene un deterioro por el medio ambiente, ¿no? Si no usan, por ejemplo, un vehículo, eh, lo dejan parado, etcétera, las mangueras se secan, etcétera,
En ese caso, entonces, el auto no se ha usado, por lo tanto, no debería desgastarse, pero sí se ha deteriorado, ¿no? Entonces, el deterioro tiene que ver también con reconocer esta pérdida de valor, pero ya no desde el punto de vista de desgaste, sino de deterioro causado por condiciones medioambientales, ¿no? De alguna manera, ciertos activos como los edificios, los vehículos, etcétera, están nomás alcanzados por este aspecto que es el deterioro, ¿no? Y en algún caso los denominados siniestros, ¿no? Incendios, terremotos, etcétera, que sí de alguna manera tienen que ser depreciados, si quieren, por este deterioro, ¿no? Y estos conceptos son bien importantes porque cuando exista una depreciación total, digamos, de un activo, un vehículo, por ejemplo, porque, no sé, se ha volcado y este chasis se ha doblado, etcétera, ese auto básicamente ya no sirve, ¿no? Entonces, no podrás dar baja del activo por desgaste, sino por deterioro, y ese deterioro tendrá que estar sustentado con un informe de siniestro, ¿no? En este siniestro estarán, por ejemplo, los accidentes, los incendios y otra causa más que pueda generar algún tipo de siniestro, ¿no? Es decir, aquello que no esté eh, preparado para aquel acto que pase sin esperar que esto pase, ¿no? Y la obsolescencia que tiene que ver con la pérdida, ¿no?, de la capacidad operativa, ¿no? No quizá de valor económico, ¿no? Pero sí de una cierta pérdida de capacidad de producción. Y esa capacidad de producción sí te lleva recién a la obsolescencia económica, ¿no? De alguna manera, entonces, el caso, por ejemplo, de nuestros micros, ¿no? Nuestros micros aquí en la ciudad de La Paz, tienen ya 30, 35, 45 años inclusive de servicio y siguen funcionando. Y no es que el motor siga funcionando, ¿no es cierto? Varias partes seguramente de ese motor ya se han cambiado, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera no se va a recuperar el valor en el cual se ha invertido. Entonces, eso ya también tiene que ver con la obsolescencia económica, ¿no? Dentro de ello, entonces, yo podré asumir la pérdida o dar baja a un activo por obsolescencia técnica, ¿no? Caso, por ejemplo, de un celular, no sé, los Motorola, por ejemplo, ¿no? Ya que tiene que ver con la obsolescencia técnica, y ese celular seguramente ya no tiene valor en el mercado, entonces ahí se hablará de obsolescencia económica, ¿no? Es decir, todo aquello que afecta al valor de mercado en el activo, ¿no? Caso, por ejemplo, de los muebles y enseres, que en su momento, un escritorio, por ejemplo, podría haberse registrado, ¿cuánto? Ponle unos 800 bolivianos. Estamos hablando de hace 10 años, digamos, ¿no? Hoy, con actualizaciones, etcétera, ese escritorio puede estar valiendo el doble, digamos, 2.000 bolivianos en información financiera, en balance, ¿no? Pero en mercado, ese escritorio puede ser comprado ya de manera de desecho, ¿no? Ese escritorio, por ejemplo, te lo va a comprar, imagínate, ese tipo de negocios que andan por las zonas comprando cosas usadas, ¿no? Si alguna vez ustedes han querido ofertar algún bien que ya no lo quieren usar en la casa, etcétera, el valor de compra es pues ínfimo, ¿no? Lo que en tu balance está 2.000 bolivianos, te lo quieren pagar 50, 100 bolivianos. Entonces, eso ya es una obsolescencia económica, por lo menos para vos, ¿no? Desde el punto de vista de tu posición financiera. Si tengo un activo de 2.000 dólares y solamente me quieren pagar 2.000 bolivianos, si me quieren pagar solamente 100 bolivianos, entonces hay una obsolescencia económica, ¿no? Dentro de ello, entonces, tenemos que definir qué es la obsolescencia económica y qué es también la obsolescencia técnica, ¿no? Y todos estos conceptos nos van a servir también para entender más adelante lo que es el revalúo técnico, que parte principalmente de esto, ¿no? Entonces, dentro de ello existen métodos de depreciación, los más conocidos o el que más se conoce
desde el punto de vista económico-financiero, por lo menos de presentación a estados financieros, es el método de presión de línea recta, también conocido como aplicación, si quieren, del Decreto Supremo 2451, que un momento más lo vamos a ver, ¿no? Otros métodos, como por ejemplo el suma de dígitos creciente, el suma de dígitos decreciente, etcétera, y también otros como, por ejemplo, el método de unidades producidas y el método de volumen de producción, que lo vamos a ver en un momento más en la parte técnica, ¿no? Entonces, este método de depreciación de línea recta es uno de los más conocidos, principalmente porque es el que más se enseña en aula, especialmente en la parte económica, financiera, contable, si quieren. ¿Por qué? Porque el decreto supremo 24051, que es aquel decreto que tiene que ver con el impuesto a la utilidad de las empresas y que es la base, si quieren, para lo que es el registro contable en nuestro país, en ese decreto, pues, de alguna manera sugiere utilizar este método de depresión de línea recta, pero en ninguna parte del decreto dice que es obligatorio la utilización de esto, ¿no? Más al contrario, si utilizas otros métodos, lo único que tienes que hacer, dice el Servicio de Impuestos, es que en tu informe de auditoría anual se justifique el por qué estás utilizando otro método y no el sugerido por el Decreto Supremo 2451, que es el de línea recta, ¿no? Entonces, muchos contadores, muchos empresarios, etcétera, asumen que hay que aplicar este método porque es el que de alguna manera es el que el servicio de impuestos no observa siquiera, ¿no? Pero dentro de ello entonces el mismo decreto no obliga a utilizar este método, pero sí sugiere, ¿no? De alguna manera sugiere. Pero también ya desde el punto de vista operativo, si en tu informe de auditoría justifica el auditor interno, el dictamen de auditoría que tú estés utilizando, por ejemplo, un método de volumen de producción, simple y llanamente justifica y sustenta que es razonable su uso, el servicio de impuestos no se hace ningún problema siempre y cuando esa depreciación, ese cálculo, ese importe que estás presentando en balance esté sustentado por ese informe de auditoría. Por lo menos en aquellas empresas que de alguna manera presentan sus estados financieros con dictámenes de auditoría, que de alguna manera también son aquellos que facturan arriba de 1.200.000 bolivianos anuales, ¿no? Todos los para abajo, por ejemplo, no sé, imagínate que tienes un ingreso de 100.000 bolivianos anuales, técnicamente no necesitarías un dictamen de auditoría y dentro de ello entonces también el servicio de impuestos de alguna manera te acepta, ¿no?, la utilización de otros métodos con una nota dirigida al servicio de impuestos en la cual tú solicites, ¿no?, justifiques el uso de una depreciación o de un método de depreciación distinto al que es el sugerido por el Decreto Supremo 2451. Pero también ahí surge el temor de los empresarios, etcétera. Para no hacerse observar, es mejor, dice, hacer y cumplir lo que ellos dicen al pie de la letra. De ahí también que muchas empresas que no facturan más de 1 millón, que no tienen dictamen de auditoría, para evitarse problemas, entonces utilizan este método de depreciación de línea recta, ¿no? Por eso entonces ese es el más conocido. Enseguida vamos a ver la parte práctica. Y dentro de ello hay otros métodos como el de depreciación de saldo decreciente, ¿no?, que de alguna manera hace que la depreciación sea mucho más acelerada, especialmente en aquellos activos fijos que su nivel de obsolescencia, por ejemplo, es muy rápido, ¿no? Caso, por ejemplo, de un equipo de alta tecnología informático, por ejemplo, ¿no? Entonces, es mejor depreciar el volumen más grande en el primer año porque sabemos que en el futuro, ¿sí?, va a haber una obsolescencia técnica muy acelerada, ¿no? De esa manera, lo contrario, si quieren, de este método, que es el suma de saldos decreciente, ¿no? De alguna manera, entonces, en el primer año va a depreciar poquito y en los últimos años va a depreciar más. Son cálculos que enseguida lo vamos a ver,
pero que son métodos también que se utilizan en nuestro país con esa salvedad que hemos dicho de la presentación de las unidades, ¿no? En algún caso, entonces, también existe el método que tiene que ver con unidades producidas, que es uno de los métodos más usados principalmente por la industria, ¿no? Desde el punto de vista de fábrica, si quieres, es la parte que se utiliza más, ¿no? Este volumen de producción en relación, si quieren, a las unidades producidas, es decir, distribuye el desgaste de la máquina, por ejemplo, al volumen de unidades producidas o por lo menos al volumen de aquellas unidades pronosticadas, etcétera, en cuanto al equipo, ¿no? De alguna manera también este método está muy asociado a las horas de trabajo también, que tiene que ver principalmente con equipos, por ejemplo, de construcción, que enseguida lo vamos a ver, en cuanto a lo que es el método de depreciación de horas de trabajo, ¿no? Y lo que te decía, el agotamiento, que de alguna manera tiene que ver con recursos naturales no renovables, empresas extractivas, empresas agrícolas, empresas agroindustriales que trabajan principalmente con este tipo de activos, ¿no? Aquellos particulares que tienen que ver con los recursos naturales no renovables, ¿no? Y con recursos naturales renovables, pero que tienen la particularidad de ser considerados primero vivos, como los animales, y segundo, que tienen la particularidad de ser considerados, si quieren, activos biológicos desde el punto de vista, por ejemplo, de árboles madereros, árboles frutales, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, vamos a entonces hablar del Decreto Supremo 24/51, que de alguna manera sugiere y determina también, ¿no? Los años de vida útil de cierto tipo de activos y sugiere la aplicación de un porcentaje de depreciación anual, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los edificios, que según este decreto dice un edificio tiene una vida útil de 40 años y un factor de depreciación anual de 2,5% sobre el valor en libros, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con este decreto. De alguna manera, aquí hay que tomar en cuenta que el transcurrir del activo es en condiciones normales, ¿no? En el caso de los edificios, pero si pasara, por ejemplo, un siniestro, como lo hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, este valor, ¿sí? Debería desecharse y de alguna manera tomar en cuenta un nuevo valor. ¿Para qué? Para la depreciación, ¿no? O por lo menos para la baja de ese equipo, de ese activo en este caso, ¿no? Otro ejemplo, los vehículos y los automotores dice que tienen una vida útil de 5 años y anualmente debes depreciar 20%, ¿no? En el caso de animales del trabajo, dice animales de trabajo como caballos, por ejemplo, tienen una vida útil de 4 años, pero no desde que nace, ¿no? Sino desde el momento en que se considera que es animal de trabajo. Habíamos hablado los anteriores días del hato ganadero, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, un caballo, por ejemplo, de trabajo, imagínate que estás en el club hípico de sargentos, por ejemplo, ¿no? Y tienes un caballo que ha nacido hoy, pasarán por lo menos 2 años de ser alimentado, etcétera, de ser cuidado, de ser verificado por un veterinario, etcétera, y recién a los 2 años se volverá animal de trabajo, por ejemplo, en una escuela de equitación, ¿no? Luego de esos 2 años tendrá, por ejemplo, unos 10 años de trabajo, ¿no? Y luego de esos 10 años vivirá unos 5 años más, pero ya no como animal de trabajo, ¿no? Irá, por ejemplo, a un asilo de caballos que existen, ¿no? Pero en ese tiempo entonces de 10 años, desde sus 2 años hasta sus 12 años técnicamente, sería un animal de trabajo y de ahí para adelante ya no se consideraría un animal de trabajo, sino un animal en retiro, ¿no? Entonces, dentro de ello, si bien la norma dice, por ejemplo, aquí 4 años de vida útil para ese caballo, en realidad 4 años es muy poco, por ejemplo, para un caballo de equitación. No será lo mismo para un caballo de carga, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de ello, si bien aquí el decreto supremo da una sugerencia de años de vida útil, tú puedes ver cuántos años de vida útil puede tener ese caballo y en relación a eso depreciar, ¿no?
De cierta manera en las aulas universitarias, en las aulas de educación superior, eh, se pone, diremos así, en la mente del nuevo profesional que esta tabla es de cumplimiento obligatorio y a rajatabla de este decreto. Y no es así lo que hemos explicado ahorita, por ejemplo, del animal de trabajo. Si el dictamen de auditoría del Club Hípico Los Sargentos dice que los animales de trabajo, vamos a poner 10 caballos en la escuela de equitación, no van a vivir 4 años de vida útil, sino 10. Basta que el dictamen de auditoría diga que se ha evaluado, se ha considerado la vida útil determinada en el decreto supremo 2451 y la empresa, o en este caso el Club Hípico de los Sargentos, no va a aplicar los años de vida útil del decreto supremo 2451 y que el directorio ha aceptado, si quieres, ¿no? Que estos animales de trabajo tengan una vida útil de 10 años, ¿no? Cambia seguramente el porcentaje de depreciación, pero sustentado con un informe de auditoría, ¿no? Entonces, esa es la única salvedad que tiene que hacerse para cambiar este tipo, ¿no? De sugerencia que lo determina el artículo 22 del decreto supremo 2451. Pero, como te vuelvo a repetir, ¿no? Muchos profesionales jóvenes principalmente, eh, muchos empresarios, etcétera, consideran que hay que cumplir a rajatabla este artículo determinado en este decreto. No es así, pero de alguna manera, ¿no? Por tradición, diremos así, la mayor parte, si quieren, de las empresas también, para no tener problemas, valga el término, aplican nomás esto, ¿no? Pero de ahí surge ya esos conceptos que tienen que ver con las políticas contables que hemos visto en las normas contables, ¿no? Esas políticas contables tienen que ver este uso de este activo y dentro de ello determinar si estamos por encima e inclusive por debajo de aquellos porcentajes, de aquellos años de vida útil que este decreto de alguna manera sugiere. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar ahora a ver la parte práctica, dejando en claro que el decreto supremo, si bien es para su cumplimiento, pero para su cumplimiento en cuanto a el cálculo de depreciación, no el cumplimiento en cuanto a lo que es la tabla, básicamente dicho, en cuanto a lo que es el porcentaje de depreciación. Si hay alguna pregunta mientras vaya viendo el ejercicio, abriendo el ejercicio. Licenciado, tengo una consulta. Nos hablaba de siniestros que pueden pasar, o, ¿verdad?, en maquinaria o tal vez en la movilidad. Pero, ¿qué pasa si el empleado ha sido irresponsable de alguna forma con el siniestro? ¿Qué tipo de, de tratamiento se tendría que dar? Porque normalmente si un empleado ha cometido algún error o que sea muy grave, obviamente tal vez lo van a sacar de la empresa. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento, licenciado, por favor? Bien, tu pregunta. A ver, dos cosas. Primero, se tiene que entender lo siguiente, ¿no? El activo es independiente a la persona, ¿no? Obviamente la persona en relación a lo que es el manual, si quieren, de activos fijos, tiene un cierto grado de responsabilidad en relación al activo, ¿no? Pero independientemente que inclusive, ¿no? Imagínate que, no sé, vamos a poner un vehículo del Estado, el, el, el chofer estaba en estado de ebriedad, se ha volcado, ha sufrido ese siniestro, entre comillas, ¿no? Aunque hay que ver hasta qué punto es siniestro también, pero bueno, vamos a entenderlo como siniestro. Ha habido un accidente. El hecho de que el vehículo ya esté inservible ya nos da cierta facilidad, cierta facultad para que nosotros podamos dar de baja este activo por siniestro y obviamente, ¿no? Calcular hasta ese momento la depreciación y dar de baja el activo, ¿no? Dar de baja el activo por un 100%, si quieren, del activo. Entonces, el activo primero es independiente a la persona.
pero la persona tiene responsabilidad que debe estar bien establecida, si no en el manual de activos fijos, por lo menos en un reglamento interno, ¿no? En un reglamento interno que de alguna manera ese reglamento interno también podrá ser elevado a un cierto, a una cierta condición legal, ¿no? Daño civil, por ejemplo, ya en un juicio propiamente civil en la justicia ordinaria. Entonces, lo más lógico es que primero existe este tipo de responsabilidades y segundo, que el activo sí o sí tiene que ser nomás dado de baja, ¿no es cierto? Ahora, ahí también hay que tomar en cuenta ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el seguro contra accidentes, ¿no? El seguro contra accidentes seguramente te va a, en algún caso, reponer el activo, ¿sí? Entonces, en ese momento no significa que voy a cambiar solamente físicamente el activo. Financieramente, entonces, hay que dar de baja el activo siniestrado y hay que dar de alta el activo que ha sido repuesto por el seguro, ¿no? Caso, por ejemplo, de los buses Puma Qatari, ¿no? Tengo entendido que hasta este septiembre tendrían que estar reponiendo los 64 buses que se han quemado, ¿no es cierto? De alguna manera en un juicio penal, un juicio, no sé, ¿no? Un juicio civil, etcétera, etcétera, pero el seguro está cubriendo esto. ¿Qué debe hacer la alcaldía? Dar de baja a los vehículos en su momento, ya los habrá dado de baja seguramente por el informe de siniestro de la policía, etcétera, y cuando reponga el activo el seguro, va a dar de nuevo alta a este activo, ¿no? Pero con seguramente ya no el pago en efectivo, sino con la cobertura del seguro. Lo mismo pasa con la empresa privada en el caso del ejemplo de la camioneta, pero eso no quiere decir que el personal responsable, ¿no? Tenga también responsabilidad civil, penal, ¿no? Y en el caso inclusive de la parte estatal, ¿no? Ya aplicar el estatuto del funcionario público en cuanto a las responsabilidades, ¿no? Y hay mínimamente una responsabilidad administrativa desde el punto de vista de el manejo de este vehículo. Entonces, dos cositas que hay que tomar bien en cuenta, ¿no? Uno, la persona es separada al activo y pase lo que pase con el activo desde el punto de vista del siniestro, hay que tomar en cuenta hasta qué punto es este siniestro, ¿no? Algún caso, por ejemplo, ¿no? Un siniestro, se ha chocado el vehículo, pero todavía puede, dice, funcionar, simplemente hay que hacer chapear, como dicen técnicamente o criollamente, ¿no? Hacer chapear el vehículo. Nuestros chapistas, valga el término, son capísimos para volverlo nuevito al vehículo. De alguna manera, entonces, hay que también tomar en cuenta esos factores. Vamos a ver más adelante en un evalúo técnico, por ejemplo. Y hay que tomar en cuenta que ese gasto va a ser asumido, por ejemplo, por la empresa o de alguna manera va a ser responsabilidad propiamente de la persona que estaba a cargo del activo, ¿no? Y dentro de ello, ¿no? De alguna manera también el servicio de impuestos, a través de un informe de revalúo técnico en algún caso, te podría aceptar hasta un 50% del valor del activo en cuanto al incremento por este revalúo técnico. Pero por lo general esa reparación, si quieren, de estos activos principalmente son gastos nada más. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, si hay alguien más alguna pregunta. Bien, una particularidad antes de empezar la depreciación, ¿no? Contablemente hablando, si quieren, es primero que en mayores, en balance, etcétera, existe un valor en libros, ¿no? Que ese valor en libros generalmente es aquel que está en balance a la última fecha de cierre de balance, y eso se conoce con nombre de valor en libros. En relación a un principio de moneda constante, donde la inflación del país debe ser reflejada también en los informes de situación financiera, ¿no? Existe un principio contable que significa el valor a moneda constante.
y ese principio te obliga a actualizar, ¿no? A actualizar estos valores en libros antes de proceder a la depreciación, ¿ya? Entonces, en el país, ¿no? Existe lo que es la inflación, ¿no? Y esta inflación en el país se refleja a través de un indicador que se llama Unidad de Fomento a la Vivienda, también conocido como UFBs, ¿no? Este valor de UFBs es aquel factor que nos va a ayudar a hacer el recálculo o el cálculo o la actualización de este valor en libros, ¿no? Y este valor de UFB lo determina el Banco Central, ¿sí? Todos los días determina este valor de UFB y este valor de UFBs o unidad de fomento a la vivienda debe ser utilizado para la actualización, en este caso de los activos fijos, ¿no? La técnica contable, ¿no? De actualización simplemente aplica una pequeña fórmula en la cual, ¿no? La actualización va a ser, ¿no? La multiplicación del valor en libros, por la UFB inicial, entiéndase por inicial, al momento en el que estamos iniciando, por ejemplo, el año contable, ¿no? El 1 de enero, por ejemplo, esta UFB inicial entonces tiene que ver con esto, con lo que es el momento de inicio de operación o también el momento en el que se ha incorporado el activo. Imagínate que tenemos un edificio hace 5 años, la UFB inicial va a ser seguramente del 1 de enero del 2020. Pero ayer hemos comprado un vehículo, por ejemplo, o el 1 de agosto hemos comprado un vehículo. Ese momento de compra e incorporación del activo, que hemos visto ayer cómo se tiene que incorporar, etcétera, ese momento, ese día, si quieres, es también conocido como UFB inicial, ¿no? De alguna manera, entonces, esta UFB inicial, ¿no? Va a tener que ser también contrastada con la UFB final. De ahí que surge entonces esta pequeña fórmula que para hacer la actualización, yo debo multiplicar, dice, el valor en libros, ¿no? Yo debo multiplicar el valor en libros por la UFB final, que generalmente es el momento de cierre de información contable. Si quieres también es el momento de cálculo, así le vamos a llamar, ¿no? El cálculo de la depreciación es también un momento, si quieres, ¿no? Esta UFB final, entonces, no solamente es el momento de cierre del balance, sino el momento en el que tú vas a calcular la depreciación de este activo, ¿no? Y la UFB inicial, como te digo, es el momento de inicio de operaciones, ¿no? Pero también el momento de compra de activo, ¿no? O por lo menos el momento en el que se está incorporando al balance este activo. Por eso ayer habíamos visto en el manual, ¿no? Era importante tener por lo menos una ficha Cardex, ¿no? Que de alguna manera mínimamente nos dé este valor, ¿no? O nos dé por lo menos esta fecha, cuando se ha incorporado el activo, ¿no? A situación financiera. Entonces, de alguna manera, estas UFBs las tenemos que tener pendiente en cuanto a lo que es el Banco Central de Bolivia, que es el que determina este indicador, ¿no? Y simplemente aplicar esta fórmula de actualización para que de alguna manera nosotros actualicemos, valga el término, el activo. Entonces aquí tenemos en nuestra tablita o en nuestra matriz, ¿no? Que dice que el valor final había sido de 1,950 bolivianos, ¿no? Un boliviano, si quieres, significa 1,950 UFBs, ¿no? Y que en este caso, entonces, esta era la UFB inicial, ¿no? En este caso, 1,950, que es la UFB final, sobre la UFB inicial, ¿no? Estamos hablando aquí de la fórmula y simplemente multiplico, ¿no? 5.000 por la UFB final, 1,950 dividido entre la UFB inicial, que es 1,850, y tengo el nuevo valor actualizado. ¿Por qué es importante este valor actualizado? Porque sobre este valor actualizado,
se va a calcular la depreciación, ¿no? Como ves, ha incrementado el valor del activo. En este caso, ha incrementado de 5.000 bolivianos a 5.270 bolivianos. Que no significa que hayamos adquirido, comprado otro vehículo, sino que simplemente estamos reflejando lo que hemos dicho aquí, ¿no? Estamos reflejando la inflación, ¿no? Que lo determina, si quieres, el gobierno nacional, etcétera, etcétera. Y para ello estamos incrementando un valor, cuyo cálculo ha salido de la determinación de la actualización del activo fijo, ¿no? Dentro de ello, entonces, ¿por qué es importante primero actualizar? Porque para depreciar yo tengo que tener valores a moneda constante, valores actualizados. En este caso, el valor actualizado del vehículo, 5.270. Ha habido un incremento de mi activo en cuanto a lo que es la situación financiera, el valor de mi activo, pero no por un incremento por un nuevo activo, sino simplemente un incremento por inflación, ¿no? Y ese incremento por inflación contablemente se va a reflejar seguramente así. Estamos aumentando nuestros vehículos, pero no físicamente, sino en valor monetario. Y ese valor monetario ha salido, dice, del cálculo de la actualización del activo y por norma contable, de acuerdo a las normas 3 y 6 del Colegio de Contadores, la aceptación del servicio de impuestos, tradición contable, etcétera, etcétera, se registra en una cuenta que refleja básicamente este concepto, ¿no? El resultado por exposición a la inflación, conocido también como REI, resultado por exposición a la inflación, o tradicionalmente, antiguamente, valga el término, aunque esto está obsoleto también ya, la cuenta denominada ajuste por inflación y tenencia de bienes. Esta parte es más contable si quieren, pero ya para la operatoria de la depreciación es importante que vos conozcas esta matriz. Primero, entonces, antes de depreciar, tengo que actualizar el vehículo. Generalmente, sí, la inflación es siempre positiva, diríamos así, ¿no? Es decir, siempre va a haber inflación en el país, que es casi lo más seguro. Raro es que no existe inflación, ¿no? Pero hay inflación. Esa inflación siempre va a superar, dice, al valor inicial, como ves aquí, ¿no? 1,850 al anterior, hoy 1,950, inicial, final, ¿no? Si hay ese tipo de conceptos, entonces siempre va a incrementar el valor de tu activo, por lo tanto tienes que aumentar el valor de tu activo siempre con una cuenta que reconozca la inflación. De ahí viene la cuenta resultado por exposición a la inflación. Pero requisito entonces para el cálculo de la depreciación, principalmente tener el valor actualizado, ¿ya? El valor actualizado. Bien, pasemos ahora a ver entonces ya la depreciación propiamente dicha. Vamos a empezar por el método de línea recta, ¿no? Asumiendo, en este caso, que tenemos, vamos a hablar de la mesa grande para reuniones, ¿no? Tenemos una mesa grande para reuniones, dice. Tengo una cantidad, en este caso, una sola mesa, ¿no? Que dice vale 1.320 bolivianos. Hay que asumir entonces que este valor ya está actualizado asumiendo el anterior ejercicio que hemos hecho. Entonces, parto de este valor que está actualizado de 1.320, ¿no? Y aplico la fórmula de la línea recta que tiene que ver con este caso, ¿no? La fórmula de depreciación entonces va a ser, dice, igual al costo, entiéndase por costo, ¿no? También al valor en libros, si quieres, ¿no? Entiéndase por costo al valor en libros, ¿no? Menos el valor residual, ¿sí? Y en este caso menos sobre los años de vida útil, ¿no? Ahora, si aplicamos, por ejemplo, el decreto supremo 2451, decimos que este es un mueble y enser, ¿no es cierto? Este es un mueble y enser, ¿sí? Y de acuerdo a lo que dice el decreto supremo 2451, el tiempo de vida útil de la empresa, en este caso del escritorio, debe ser, dice, 10 años, ¿no?
en este caso 10 años como valor de años de vida útil del activo, ¿no? Ahora, ahí viene también el mismo decreto que dice que si bien vamos a utilizar, ¿no?, el valor en libros, ¿no?, o en este caso el costo menos el valor residual, que de acuerdo al decreto supremo, cuando cumple, dice, la depreciación, el total de años determinado en la tabla debe ser 1, no 0, sino 1, ¿no? El valor residual, de acuerdo al decreto, dice, de activo debe ser 1, ¿sí? Aplicamos simplemente esto, ¿no? De alguna manera, entonces, tradicionalmente lo que se enseña principalmente en aulas es simplemente esto, ¿no? Tener el valor en libros, en este caso, los 1320, ¿no? El valor en libros, si quieres, que son los 1320, ¿no? Por el porcentaje de depreciación del Decreto Supremo 2451, que dice que los muebles deben depreciarse 10% anual, ¿no? Entonces, este va a ser el valor en libros por el porcentaje de depreciación del Decreto Supremo 24051, artículo 22 y anexo, y dice que los muebles financieros se deprecian anualmente 10%. Simple y llanamente, entonces, a ver, vamos a hacer más allá, miremos acá, ¿no? Voy a multiplicar, dice en este caso, el valor en libros, ¿no? 1320 por el 10%, que en este caso será 0,10, ¿no? 10%. Entonces, cada año, mira, voy a tener 132 bolivianos de depreciación. Y vamos a ver este ejemplo. El año 1, el año 2, el año 3, el 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y el último año, ¿en relación a qué? A lo que dice este decreto, que dura, dice, 10 años estos muebles y enseres. Entonces, cada año, asumiendo que el mismo valor es actualizado, cada año, en este caso, estoy depreciando 132 bolivianos, asumiendo que siempre se ha aplicado el mismo valor, dejando de lado que estamos actualizando, etcétera. 132 bolivianos todos los meses, ¿no? Perdón, años, y el último año, dice, va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque dice también el decreto que hay un valor residual, ¿no? Un valor residual de 1, un boliviano, si quieres, ¿no? Entonces, el último año solamente va a ser 131, ¿no? Y si yo sumo la depreciación, ¿no? Si yo sumo la depreciación de los 10 años, mira, el valor del activo va a ser 1319, ¿sí? Más o menos, si quieres, ¿no? Los 1320 que valía el mueble, la mesa en este caso, ¿no? Asumiendo este valor que estamos tomando en cuenta de 1320, en balance debe haber un valor, ¿no?, residual de 1, ¿no? Entonces está aplicando la misma fórmula de línea recta. El mismo decreto, si tú aplicas los porcentajes directamente del decreto supremo 2451, está aplicando el método de línea recta. Lo que pasa es que nosotros en aula quizá hemos entendido que simple y llanamente se tiene que aplicar el porcentaje de depreciación de ese artículo, ¿no? Y no es tan así, ¿no es cierto? En este caso, entonces, lo que hemos hecho es aplicar también la línea recta, pero de alguna manera aplicando este porcentaje que lo está determinando el decreto supremo 2450. Ahora, ¿por qué estoy mostrando este método? Primero, para sustentar qué hace el decreto supremo 24051, ¿no? ¿Qué hace el decreto supremo 24051? Pero también en el mismo decreto dice que si tú como empresa, como contador, etcétera, como administrador financiero, como quieras llamarle, dueño de empresa, etcétera, vos decides un valor residual distinto a lo que es el decreto supremo, tienes la potestad de hacerlo. Lo único que te pide es que lo aclares mínimamente en tus notas a los estados financieros. Entonces, ¿por qué estoy mostrando esto? Para salir un poquito de ese esquema tradicional de que asumimos, ¿no?,
que la depreciación debe ser lo que dice el Decreto Supremo 2450. No es tan así, solamente es una sugerencia que te da este decreto, ¿no? Y dentro de ello, si no quieres vos tomar la alternativa o la sugerencia que te da, lo único que puedes, o lo único que tienes que hacer, si estás obligado, es a aclararlo el por qué. En una nota a los estados financieros, mejor si es con dictamen de auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ello, vos puedes, aquí en el ejemplo ya vamos a ver, ¿no? Que el valor residual va a ser el 10%, ¿no? Del valor en libros, ¿no? 10% del valor. Yo estoy fijando como política contable, como política financiera, ¿no? Yo estoy fijando esta parte. Entonces, mira, 10% de 1320 en nuestra fórmula, aplicando la misma fórmula, pero ya con valores que yo estoy definiendo como administrador financiero, ¿no? El 10% del valor residual, en este caso el valor 1320, nuestro activo, menos el valor residual del 10%, ¿sí? Quien está fijando esto eres vos como administrador financiero, ¿no? Y también puedes fijar los años de vida útil. Si bien el Estado te dice a través del decreto, una mesa en este caso puede durar 7 años, la realidad es que puede durar más, pero la realidad también es que puede durar menos. Quien tiene que definir eso eres vos, dice. En este caso entonces, aquí dice, mira, el decreto dice que va a durar 10 años, pero nosotros en nuestro ejercicio hoy vamos a definir que la mesa solamente va a tener 7 años de vida útil. Quien está definiendo estas tres cosas eres vos, administrador financiero, contador, dueño de empresa, etc. Y estás aplicando la misma fórmula de línea recta. En este caso, entonces, valor en libros 1320 menos el valor residual que nosotros hemos fijado ahora el 10%, 10% de 1320, 132, sobre el año, los años de vida útil, que también lo hemos definido nosotros, 7 años. Si bien, mira, de acuerdo al decreto supremo, ¿no? De acuerdo al decreto supremo, hemos visto que la depreciación es 132 bolivianos por las políticas financieras que nosotros hemos definido, ¿no? En este caso, ¿no? De 7 años, solamente nuestra depreciación en este caso, es superior a este monto. Es por eso que el Servicio de Impuestos te pide que hagas una aclaración en tus notas a los estados financieros y digas del por qué tú estás contabilizando una depreciación mayor a lo que te ha sugerido el decreto. Pero ojo, vuelvo a repetir, no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio. Otra cosa es que lo hagamos ver obligatorio porque queremos hacerlo todo fácil, no queremos tener problemas con la revisión de auditoría tributaria, etcétera, etcétera, pero operativamente, ¿no? Operativamente, quizá esta mesa hasta puede cambiarse cada año. Entonces yo tengo que definir mis políticas de depreciación, aplicando en este caso, ¿no? El método de línea recta. Y aquí hemos aplicado la fórmula en una matriz nomás. Hacemos entonces, ¿no? Para encontrar la depreciación anual, multiplico el valor en libros, les resto el valor o el valor residual fijado y divido entre la vida útil determinada, ¿no? Y obtengo el valor de la depreciación anual. Entonces aquí estamos haciendo la misma fórmula a través de una matriz, ¿no? Pero estamos aplicando en este caso la misma fórmula o el mismo método que sugiere el Decreto Supremo 24 del 51 y estamos fijando nuestras políticas propias de residuos, si quieren, que ya no va a ser uno, y estamos fijando nuestros años de vida útil. ¿En relación a qué? En relación a la operatividad del activo. Como te digo, puede ser un escritorio o una silla, por ejemplo, que no va a durar 10 años, va a durar en este caso 7 años, 5 años, 2 años, 3 años. Quien define estas políticas es la administración financiera, con el único requisito que tiene que aclararse en una notita a los estados financieros o mejor si está sustentado en parte del dictamen de auditoría
y que diga que por ciertas razones operativas, etcétera, se va a aplicar un valor distinto al que sugiere el Decreto Supremo 2451, ¿no? Entonces, de alguna manera, hemos explicado esta primera parte que tiene que ver con romper esos modelos, esos esquemas que generalmente en aula nosotros lo tenemos, ¿no? Consideramos que obligatoriamente hay que aplicar el 10% del Decreto Supremo 2451, que no es muy cierto, diremos así. Ahora, dentro de ello, también el mismo decreto te dice que puedes utilizar otros métodos, ¿no? Otros métodos de precisión, y que de la misma manera tú simple y llanamente lo expliques el por qué vas a utilizar este otro método. Dentro de ello, en nuestra realidad se utiliza mucho en la parte productiva este método que tiene que ver con el método de volumen de producción, ¿no? Y como ves es similar, ¿no? En una primera instancia hay que encontrar la cuota de depreciación unitaria, ¿no? Y el valor de esta cuota de depreciación unitaria va a salir de la división o del producto del costo, o otra vez si quieres el valor en libros actualizado, ¿no? Sobre, ¿no? El año o si quieres el valor residual, ¿no? El valor residual, que tú también lo puedes determinar, y sobre el año de vida útil, que en este caso va a ser el volumen de producción. En este caso, entonces, los años de vida útil va a cambiar por el volumen de producción. Como ves, ¿no? O por lo menos en el enunciado estaba similar la fórmula, pero están cambiando algunas cosas como esta. En vez de años de vida útil, simplemente volumen de producción, ¿no? O por lo menos volumen de producción estimado en cuanto a lo que es la máquina, ¿no? Si ustedes agarran en algún momento su celular, en el manual dice, este celular va a funcionar sin problemas, digamos, hasta 2000 horas. Entonces, ese es el volumen de producción. Y ya sabes que el valor residual solamente tú lo puedes fijar, y también puedes, de alguna manera, ¿no? Fijar un cierto valor en cuanto a lo que es este valor residual. Entonces, lo primero que hay que hacer en este método es encontrar el costo de depreciación unitaria, es decir, en el caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, una máquina recta. Una máquina recta es la máquina tradicional que nosotros conocemos, una máquina de costura, una máquina recta, ¿no? ¿Cuánto se gastará al hacer la costura de una prenda de vestir? No sabemos, pero sabemos, dice que esa máquina no va a tener problemas hasta 200,000 unidades, de producción, ¿no? Entonces, para ello lo que vamos a aplicar es este otro método que tiene que ver con el volumen de producción. Simple y llanamente multiplico entonces en este caso el valor actualizado, 39.532, que sale si quieres de acá, ¿no? Los 39.542 que vamos a asumir, hemos dicho, que ya están actualizados, ¿no? A ese valor le voy a restar lo que yo estoy determinando. En este caso dice que también va a ser el 10%, ya no 1, sino 10%, ¿sí? Del valor en libros, o en algún caso del valor actualizado, si quieres, ¿no? 10% del valor en libros. En este caso, entonces, 10% de 39.000, 3.959. Sobre, esta es la particularidad de esta fórmula, ¿no? El volumen de producción estimado, 200,000 unidades. Entonces, por cada prendita que vamos a costurar, la máquina de costura recta se va a desgastar en bolivianos, dice, pero en factor 0,178164, ¿no? Matemáticamente. Y para encontrar entonces la depreciación, lo único que multiplico es la cuota de depreciación unitaria que he encontrado con la fórmula, y multiplico por el volumen de producción, ¿no? Multiplico por el volumen de producción, por ejemplo, en una orden de trabajo, en un pedido, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que nos han hecho costurar 9,000 prendas en este año, ¿no? Entonces, ¿cuánto se habrá gastado mi máquina? Multiplico, dice que por cada prenda costurada se gasta la máquina 0,178164 unidades por 9,000 chamarras, prendas de vestir que has costurado. La depreciación anual es, dice, de 1,603. Como ves, son
fórmulas similares, pero que de alguna manera están cambiando con este valor, ¿no? El volumen de producción estimado por uso de la máquina. Y volvemos a la matriz, en este caso entonces anuncio o enuncio el volumen de producción estimado, igualito, ¿no? Para encontrar la cuota de depreciación, multiplico valor en libros menos el valor residual, ¿no? Menos el valor residual, y divido sobre el volumen de producción. Y encuentro entonces la cuota de depreciación unitaria, y esta depreciación unitaria multiplico por el volumen de producción en relación a la orden de trabajo, al periodo, al año, en este caso, 9.000 unidades. Dentro de ella entonces, la depreciación anual que hemos encontrado de 1.603,47 es la misma en este caso, obviamente redondeando a 2 unidades monetarias. Ya en algún caso contable, si te piden depreciación mensual, si es que hay que distribuir en, por ejemplo, costo de producción, departamento comercial, departamento administrativo, otro, simple y llanamente ya es dividir en relación a ciertos porcentajes que te soliciten, etcétera, etcétera, ¿no? Otro método que tiene que ver también con la depreciación es este, ¿no? El método de horas de producción, ¿no? O también, si quieres, también se llama horas de trabajo, ¿no? Lo aclararemos entonces. En este caso, entonces, el método también se llama método de horas de trabajo, que no dista mucho al anterior que hemos visto, ¿no? Vamos a ver la fórmula. Hay que encontrar la cuota de depreciación unitaria por hora de trabajo. En este caso, este tipo de depreciación se utiliza mucho en empresas constructoras, en empresas de mantenimiento de caminos, etcétera, etcétera. Un tractor, por ejemplo, no se va a depreciar por líneas rectas, sino por hora de trabajo, ¿no? En este caso, entonces, hay que encontrar la cuota de depreciación por hora de trabajo, la cuota unitaria de depreciación por hora de trabajo, igual, ¿no? El costo, en algún caso, si quieres, el valor en libros, un valor residual, lo mismo, estamos cambiando, ¿no? Un valor residual que lo vas a fijar vos. En este caso también vamos a hablar de 10% de valor residual y años de vida útil. El decreto supremo, por ejemplo, para maquinaria y equipo, como en este caso, ¿no? Equipo de computación, dice, ¿no? Fija, por ejemplo, 4 años de vida útil, pero aquí vamos a ver por impresiones, por ejemplo, vamos a poner que este es un equipo con impresión, por impresiones de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de años de vida útil, lo que vamos a poner aquí es el volumen de horas de trabajo estimado, ¿no? En este caso, entonces, esto va a estar seguramente en un manual, en un informe técnico, etcétera. Entonces, en vez de N, ¿no? El número, en este caso, de horas estimadas de trabajo, ¿no? Y hacemos lo mismo, en este caso aplicamos entonces el valor en libros, volvemos a la matriz, 4.999 bolivianos, valor en libros, ¿no? Dice menos el valor estimado, que ya sabes que de acuerdo al decreto es 1, pero que en este caso estamos estimando el 10% del valor en libros, 494, y sobre el volumen de producción estimado para este equipo de computación, que dices de 2.500 horas, en este caso, de trabajo, ¿no? Entonces, esas horas de trabajo las estamos traduciendo en esta fórmula y sabemos que cada hora de trabajo se va a depreciar, dice nuestro equipo de computación, también en este caso por 1,178174, ¿no? Una vez entonces que tengo este valor de depreciación por hora de trabajo, simple y llanamente multiplico por el volumen de producción. En este caso dice que el volumen de producción en esta orden de trabajo, en este año, en este periodo, etcétera, es de 8.000 horas, ¿no? De 8.000 horas. De las 25.000 horas que está destinado a trabajar este equipo, solamente hoy o en este periodo se ha trabajado 8.000 horas.
Entonces multiplico la cuota de depreciación unitaria por las horas efectivas de trabajo, ¿no? En este caso la depreciación va a ser de 1.425 bolivianos, ¿no? 1.425 bolivianos. Y ahí entonces que lo mismo, aplicamos la misma fórmula, siempre para encontrar, dice, el valor de la cuota de depreciación, hay que multiplicar el valor en libros menos el valor residual que lo vas a fijar vos, dividido entre las horas de producción estimada, y para la depreciación anual vamos, dice, a encontrar aquello que significa las horas de trabajo efectivas del periodo. En este caso, 1.425, que es el mismo caso de este, ¿no? Pues estos dos métodos de precisión van más allá del decreto supremo 2451 y que de alguna manera son también los más usados en empresas productivas, constructoras, mineras, petroleras en el país. Con la única particularidad de que de alguna manera hay que enunciarlo esto en las notas a los estados financieros. ¿Bien? Ahora, hay una formulita especial también que tiene que ver, quizá no muy usada, que tiene que ver con la suma de dígitos crecientes y decrecientes, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de estos crecientes y decrecientes? Como ves aquí en el ejercicio, la particularidad es esta. Vamos a partir de esa particularidad para luego ya hacer el cálculo a través de la fórmula. En este caso, como ves aquí, ¿no? El valor de depreciación va creciendo. El primer año hemos depreciado 45.000, 57.000, o sea, el valor de la depreciación ha ido creciendo. De ahí que surge este nombre, ¿no? De creciente, ¿no? Es decir, vamos a ir depreciando el activo, vamos a ir depreciando el activo en relación a qué, a lo que significa que el último año vamos a depreciar más que el primer año, ¿no? De ahí surge este término decreciente. Y en el decreciente es lo contrario. Mira, el primer año vamos a depreciar más que el último año. Lo contrario, pero es el mismo ejercicio, el mismo método, pero con esa particularidad. En el método creciente, ¿no? En el método creciente, la depreciación va a ir creciendo, ¿no? Y en el otro método, ¿sí? Que es básicamente el sistema decreciente, como su nombre lo dice, va a ir decreciendo, es decir, el primer año, ¿sí? Vamos a depreciar más y el último año vamos a depreciar menos. Esto se utiliza mucho principalmente en los activos fijos intangibles, ¿ya? Caso, por ejemplo, de un derecho de autor, ¿no? Un software, por ejemplo. Hoy, este año está de moda, por lo tanto, este año tengo que depreciar mucho más rápido, ¿no? Los siguientes años voy a depreciar ya más lento porque mi software ya no va a ser comprado, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que amortizar, recuperar o en este caso depreciar lo más alto en el primer año, lo más alto en el primer año, ¿no? Se puede aplicar también a empresas, por ejemplo, constructoras, productoras, mineras, ¿no? Donde de alguna manera el equipo que estás comprando hoy, un tractor nuevo, digamos, no va a tener problemas y puede trabajar hasta 24 horas. Entonces, se va a depreciar mucho más el primer año que los siguientes años que ya va a necesitar descanso. Lo mismo se puede aplicar a los activos semovientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vacas, ¿no? Las vacas lecheras. Una vaca de 3 años te puede estar produciendo por día entre 15 y 25 litros, dependiendo del ambiente, obviamente, ¿no? Aquí en el altiplano 15 litros y en el oriente, en el valle puede estar produciendo 30 litros y en el oriente puede estar produciendo 40, 45 litros diarios por el ambiente. Pero mira que esa vaca va a ir, el primer año va a producir bastante leche. El segundo año, vamos a suponer que la vaca produce 30 litros de leche, el primer año porque es jovencita, etcétera, valga el término, ¿no? Produce 30 litros de leche el primer año. El segundo año ya está un poquito, ¿cómo te puedo decir? Valga el término, está un poquito viejita, valga el término,
va a producir menos. Entonces yo tengo que depreciar menos. El tercer año, cuarto año, quinto año, tengo que ser menos. ¿Por qué? Porque el primer año producía 30 litros, 25, 20, 15, hoy produce solamente 10 litros. Hasta ahí va a producir la vaca, ¿no? Entonces, este método también se puede utilizar en métodos de depreciación o agotamiento, en este caso, de activos semovientes, ¿no? El caso, por ejemplo, de un pozo petrolero, ¿no? Un pozo petrolero. Vamos a empezar a producir de a poco. Este año vamos a producir 10.000 barriles, de aquí al siguiente año 20.000 barriles, entonces tengo que ir agotando más. ¿Por qué? Porque estoy empezando a consumir más. Es como si vos estuvieras tomando tu botellita de agua. Te vas midiendo porque sabes que tienes que caminar bastante, entonces sabes que ya no puedes comprar agua, ¿no? Imagínate ese ejemplo. Entonces vas tomando de a poquito. Ya estás llegando a tu destino, ya sabes que vas a comprar el agua, entonces tomas un poquito más, tomas otro poquito más, ya ves dónde vas a comprar, ves que tienes todavía en tu botellita agua, pero tienes sed, entonces consumes más y obviamente vas agotando más el activo en este caso. Entonces estos dos métodos se utilizan principalmente para los activos intangibles, en el caso de amortización, ¿no? Y activos semovientes en el caso de animales de carga, animales productivos, etcétera, e inclusive los activos biológicos que tienen que ver con árboles frutales, etcétera. Si alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, los árboles frutales de durazno, por ejemplo, ¿no? Siembras, tiene que pasar unos 3 años, 2 años para que empiece a dar durazno, ¿no? El primer año uno que otro duraznito por ahí, ¿no? Después ya los duraznos empiezan el siguiente año mucho más producto, mucho más fruta, etcétera. Llega un año donde el mismo árbol hasta por la fruta cae, ¿no es cierto? Pero después poco a poco ese árbol ya no produce lo que producía. Entonces ahí se utiliza este método de suma de dígitos creciente o decreciente. Ahora, lo único que tienes que tomar en cuenta para este método de suma creciente y decreciente es lo siguiente. Primero, que determines el año de vida útil del activo. Que ojo, en el decreto supremo 24051 ya no habla de porcentaje. Si ustedes revisan el decreto, ya no habla, por ejemplo, de árboles frutales, ya no habla de vacas, ya no habla, sino simplemente animales de trabajo. No es lo mismo un ciruelo que un durazno, ¿no es cierto? No es lo mismo papaya que frutilla, ¿no? El mismo ciclo de crecimiento es mucho más rápido el de la frutilla que el de la papaya, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, quien define este año de vida útil es la administración financiera, la contabilidad, etcétera, etcétera. Ahora, para encontrar el factor, lo único que tienes que hacer es sumar, ¿no? Exponencialmente este valor. Entonces, lo que tengo que hacer es esto. Si yo he definido 3 años, sumo 3, el que le sigue más 2, el que le sigue 1. 3 más 2 más 1, 5. Si definieras, por ejemplo, ¿no? Si definieras, por ejemplo, a ver, haremos 5 años de vida útil de tu activo. Vas a tener que hacer 5, ¿no? Más 4, más 3, más 2, más 1, ¿no? Dentro de ello, entonces, aquí lo que vamos a tener en cuanto al año de vida útil o el factor de depreciación va a ser esto, ¿no? Vamos a copiar lo mismo acá, simplemente ponemos un signo. Este 15 quiere decir que en 15 años o en 15 periodos, perdón, el factor de depreciación va a ser 15. Aquí tenemos 6 porque sale de estos 3 años de vida útil que hemos hecho. Y simplemente divides el tiempo que tú has estimado, ¿no? El tiempo que tú has estimado en relación al número de dígitos que has encontrado en este método de dígitos, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es lo mismo que hemos hecho en este momento, multiplicar, ¿no? Multiplicar el valor, ¿no? El valor, ¿sí? El valor, si quieres, actualizado, menos el valor residual, vamos a pintar nomás, el valor en libros menos el valor residual sobre, ya no años de vida útil, nada, sino el factor. Vayamos a hacerlo aquí al lado, ¿no? En este caso, entonces, sabemos, dice que el valor
neto es este, ¿no? A esto le voy a restar, ¿no? A esto le voy a restar lo que hemos definido como valor residual, que también es el 10% como ves, ¿no? Y voy a dividir esto entre 5 sobre 6. ¿De dónde sale este 5 sobre 6? Este 5 sobre 6 sale de este factor que hemos hecho, ¿no? En este caso, entonces, lo que tengo que dividir es esto. Los 42.000 menos los 10% de 4.200 dividido entre 5 sextos, ¿no? En este caso, ya para hacerlo más matemático, 5 sobre 6. El factor, un segundito, vamos a copiar el número. El factor entonces en este caso va a ser 5 sobre 6, ¿no? 0.83. Más esto dividido entre el factor que estamos encontrando, y los 45.000, ¿no? Los 45.813. Entonces estos dos métodos, como ves, no son muy conocidos porque generalmente la administración de activos fijos, como te vuelvo a repetir, va más a la parte de la administración del activo fijo tangible, ¿no? Y se puede utilizar esto en un activo fijo tangible, pero no es muy común. Se utiliza más en los activos fijos tangibles y activos fijos semovientes, ¿ya? Dentro de esto, entonces, ya la parte propiamente contable, sabemos que ¿no? En algún caso, en este caso, el asiento simplemente va a ser contabilizar la depreciación versus, ¿no? La cuenta reguladora de activo, que es la depreciación acumulada, ¿no? Bien, hasta aquí entonces, si hay alguna pregunta. Licenciado, tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, para un revalúo de una movilidad, porque, por ejemplo, una movilidad chinita se devalúa tal vez probablemente en el tiempo establecido, pero un vehículo, digamos, Toyota o Suzuki, no es mucho su devalúo en 5 años. ¿Tenemos que esperar a que salga valor 1 para hacer el revalúo o hay que hacerlo antes de que haya pasado el tiempo para poder hacer? Porque algunas empresas les conviene, digamos, que trabajan con el banco no como garantía, pero sí como para que tienen activos en su balance que presentan. Entonces necesitan un valor que sea más que todo valor en mercado. Entonces, en la revisión de libros del balance o de los estados financieros, revisan, ¿no? Todo. Entonces, eh, ¿en qué momento sería más adecuado hacer el revalúo que no impide, digamos, o no vaya contra la norma o lo que nos explicó, por favor, licenciado? Gracias. Ya, no hay en sí una norma de cuándo debe hacerse el revalúo técnico, ¿no? Pero de alguna manera se puede entender, ¿no? Que el revalúo técnico lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Pero dentro de ello, por lo menos lo que las empresas auditoras te aceptan, diremos así, el dar el ok al revalúo es cuando el valor en libros ha concluido, ¿no? Es decir, el valor en libros está en 1 y operativamente ese activo sigue produciendo un cierto beneficio al sistema productivo. Entonces, no hay una norma en sí, pero desde ese punto de vista, también en algunos casos este revalúo técnico es usado de mala fe, ¿no? Es decir, como tú dices, para que yo tenga una garantía más solvente en el banco, entonces procedo a hacer el revalúo técnico, por ejemplo, de mi bien inmueble, un edificio, por ejemplo, ¿no? Que no estaría mal desde el punto de vista financiero, tú puedes hacerlo cuando desees y consideres que ese activo, ¿no? Tiene un mejor revalúo técnico. Cuando tú estás sacando, por ejemplo, un préstamo del banco sobre una garantía hipotecaria de un bien inmueble, como requisito el banco te pide que hagan el avalúo técnico, ¿no?
si bien no lo llamas revalúo técnico, de alguna manera es pues un revalúo técnico, ¿no? Ellos le llaman avalúo. Quien tiene que ir a hacer ese avalúo es un arquitecto. Y mira cómo es la cosa, ¿no? Vamos a suponer que hace 10 años o hace 5 años yo había sacado préstamo sobre mi vivienda y la calle de mi vivienda era empedrada, en algún caso, digamos, no había muchos comercios por mi zona, casi, digamos, era una zona un poquito dejada, le vamos a llamar así, valga el término, pero en estos 5 años cerca a mi casa, pues se han implementado muchos negocios, el mismo gobierno municipal, digamos, ha puesto un mercado, eso ha hecho de que, no sé, de alguna manera mi calle queda asfaltada, etcétera. En 5 años ha pasado eso, imagínate. Hoy quiero sacarme préstamo del banco, el banco por obligación me pide que haga un avalúo técnico, ¿no? Viene el arquitecto, si antes mi casa valía, digamos, $20,000, hoy vale $40,000. Entonces, técnicamente ya está haciendo un revalúo técnico. El mismo banco por obligación, mira, sin necesidad de cumplimiento de ley, etcétera, para asegurar la garantía hipotecaria que tú le vas a entregar, ya te está haciendo a ti un revalúo técnico y tu posición económica ha sido incrementada por ese revalúo técnico, ¿no es cierto? Si vos consideras que tu casa valía 20,000, hoy por ese préstamo que te estás haciendo del banco, tu casa vale 40,000. Entonces, técnicamente, estás haciendo un revalúo técnico, ¿no es cierto? Y tu posición financiera ha subido, ¿sí? Obviamente eso te va a hacer que tengas que pagar más impuestos, por ejemplo, pero de alguna manera ha subido tu posición financiera. Desde ese punto de vista, entonces, en países como Colombia, como Chile, etcétera, el revalúo técnico puede hacerse en cualquier momento. Lo único requisito es que cumpla ciertos requisitos que de alguna manera lo hagan los denominados peritos, ¿no? Los denominados peritos, ¿sí? No lo podrás hacer vos, por ejemplo, y ese perito será un arquitecto. Entonces, si eso se hace en la cotidianidad de nuestro país, ¿por qué no hacerlo en los estados financieros? Hay normas, prohibiciones, si quieres, del servicio de impuestos que no puedes hacer vos en cualquier momento. Tienes que solicitar al servicio de impuestos que el revalúo se realice y al servicio de impuestos tienes que mandar el currículum del que va a ser el revalúo técnico y ellos tienen que autorizarte a hacer este revalúo por lo menos para la presentación de estados financieros. Pero mira, en la vida cotidiana de las personas, el revalúo técnico se va haciendo en el momento. Lo mismo pasa con el vehículo, ¿no? Si tú le haces cambiar motor, le haces cambiar llantas, le haces pintar el mismo color, pero esté nuevo, le cambias, no sé, tantas cosas, el denominado overhaul, ¿no? Eh, o el remantenimiento, digamos así, de tu vehículo, de alguna manera también es un revalúo técnico. Así vos estés haciendo, poner en condiciones tu vehículo para el uso familiar inclusive, ya es un revalúo técnico. Lo que pasa es que contablemente ese revalúo técnico tiene que cumplir ciertos requisitos que tienen que ver con el servicio de impuestos y este servicio de impuestos tiene que de alguna manera permitirte si quieres esto, ¿no? A ver, para terminar entonces, hoy día vamos a extender unos 10 minutitos, 5 minutitos más. Para terminar el seminario veremos esto de la parte de el evalúo técnico. Déjenme ver un ratito. Bien, a ver, para terminar, asociando esa pregunta, entonces, el evalúo técnico de alguna manera tiene que ver básicamente con dar un nuevo valor a los activos, ¿no? Obviamente estamos hablando de los activos fijos, pero este valor tiene que ser razonable. Volviendo a la respuesta que hacíamos a su compañera, por más que yo le echarle al arquitecto, le diga, oye, pues mi casa valga $1,000,000, el arquitecto no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está siendo contratado por el banco, está siendo de alguna manera, tiene que responder a su cliente, tiene que responder al banco en este caso, etcétera. De ahí entonces que
inclusive el arquitecto te puede ayudar un poquito, ¿no? Dice, tal vez subir un poquito más, pero lo razonable que signifique valor de mercado, ¿no? Dentro de ello, entonces, este revalúo técnico es básicamente dar un nuevo valor razonable, ¿no? En los estados financieros, ¿no? Y dentro de esa razonabilidad, el Servicio de Impuestos dice que este revalúo no podría ser más del 50% del valor en libros, ¿no? Es decir, si tu valor en libros hoy día es 100,000, no podrás revaluar, ¿no? Más de 50,000, asumiendo que ya has depreciado todo y que en ese balance está el valor de 1, ¿no? De 1. Asumiendo que el valor inicial o el último valor actualizado era de 100,000 bolivianos, tu nuevo valor no podrá ser más del 50% o de 50 bolivianos en este caso, ¿no? También dentro de este accionar, diremos así, porque no hay una norma exclusiva del revalúo técnico del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Este revalúo técnico nunca debe ser por encima del valor en libros, ¿no? Nunca debe ser por valor en libros, ¿sí? Tampoco, obviamente, lo contrario, ¿no? Nunca menos de 0, ¿sí? Ahora, si bien en el país hay la norma de contabilidad número 4, ¿no? Que es la norma contable que habla principalmente de la revalorización técnica de activos fijos, esta norma no está reconocida por el Servicio de Impuestos. Es por eso que las de valorización no se hacen en cualquier momento, ¿no? Pero también el Servicio de Impuestos exige de que esta revalorización técnica debe hacerse por expertos en la materia. Por ejemplo, vehículos tiene que hacerse sí o sí a través de profesionales mecánicos mínimamente, ¿no? Y que de alguna manera cumplan ciertos procesos que tienen que ver con valor de mercado, medición de volatilidad del motor, chasis, etcétera, etcétera, muchas cosas más, ¿no? Generalmente se reevalúan los vehículos, los edificios, etcétera, pero todos los demás activos, inclusive los activos semovientes, etcétera, no se reevalúan, ¿no? De alguna manera, entonces, esta revaluación tiene que ser hecha por un perito, ¿no? Y de alguna manera también este revalúo tiene que ir a ser parte de un patrimonio de la empresa, eso sí te lo exige el Servicio de Impuestos, ¿no? Si bien no va a ser tu capital, va a ser otra cuenta de patrimonio que generalmente se llama reserva para revalúos técnicos, ¿no? Y si el Servicio de Impuestos te pide que se presente un informe, ¿no? Avalado por dictamen también de auditoría, y que este informe debe tener mínimamente qué bases técnicas se han utilizado para el revalúo técnico, ¿no? Cierta documentación que tiene que revisarse, como en el caso de un edificio, por ejemplo, catastro, ubicación, estudio de suelos, estudio estructural, etcétera, etcétera, ¿no? Y unos ciertos cuadros que de alguna manera muestren el por qué se está incrementando el valor de este activo o por qué se está dando un nuevo valor a través, por ejemplo, de la revalorización de los activos, ¿no? Ya sea por un año, por nuevo valor, o también por el nuevo periodo de vida, ¿no? Que va a tener el activo en relación a la prestación del bien o del servicio al sistema productivo, ¿no? Ahora, de alguna manera también esto se tiene que presentar, dice, en los 10 días hábiles posteriores al dictamen o a lo que es la culminación, dice, de el dictamen de auditoría, ¿no? De ahí más allá se puede entender que ha habido, dice, una cierta colusión en cuanto a lo que es la propiedad de los bienes. Bien, si hay alguna pregunta. Bien, hasta aquí entonces el seminario. Les agradezco. Mediante el grupo que han enviado, los que deseen, pueden tener el certificado de participación en el seminario, ¿no? Y lo estaríamos entregando la próxima semana hasta el día jueves. Aquellos que necesiten urgentemente
el certificado y si no también en las siguientes semanas en relación a la participación de este, ¿no? Mediante la misma página de Facebook o sus correos, les voy a llegar a otras invitaciones también, algunos seminarios que como ven son mucho más operativos desde el punto de vista ya administrativo financiero de las empresas. Si no hay alguna pregunta más, entonces cualquier comunicación por el grupito que hemos creado va a quedarse abierto. Hoy los voy a aperturar la plataforma del Classroom con un video más que tiene que ver con cómo tienen que entrar, que es sencillito, y estos videos de estos 4 días que hemos grabado el seminario.